Buenas noches, nos encontramos ya en la semana 3 de actividades. Ya es la parte medular. Bueno, todas las partes de la semana 1 a la 2 ha sido intensivo, pero ya en esta tercera semana ya debe estar teniendo forma prácticamente nuestra tesis. Y pues básicamente vamos a abarcar 2 unidades. Una de ellas es, en esta semana deben ustedes ya de haber empezado a aplicar su cuestionario, que es un instrumento de validación de información o recolección de información, y una vez que ustedes que lo apliquen, por supuesto ya tendrían que empezar a tabular, graficar e interpretar los resultados, y pues ya empezar a darle forma a su tesis, que sería parte de la unidad número 7 o tema 7, que es ya la redacción de su tesis, todos los elementos, todos los títulos, subtítulos, en sí el índice de lo que sería su trabajo. Insisto, el material a utilizar, los recursos didácticos, es el libro número 1, el libro número 2 y el ejemplo de la tesis. Y para reforzar el conocimiento, pero ya esto es a criterio de ustedes, el libro número 3, ¿sí? Ambos, y eso sí quiero recalcarlo, ambos son libros completos en PDF, no solamente el extracto que le menciono como parte del tema, sino es libros completos sobre la metodología de investigación. Y concretamente hay 3 actividades. En la primera actividad que desarrollaremos en la tercera semana sería que ya ustedes se entreguen, ¿sí? Yo aquí les pongo en Excel y PowerPoint. ¿Por qué les hago esta mención en Excel y PowerPoint? Porque en sí, con lo que ustedes ya con la aplicación de sus encuestas, dependiendo por supuesto de cuál va a ser sus ítems o cuál va a ser su herramienta de recopilación. Vaya, para empezar hay que tener muy claro cuál es el tema que ustedes van a desarrollar. Obviamente del tema que ustedes van a desarrollar tienen que crear su cuestionario, y ese cuestionario seguramente va a tener una serie de preguntas o ítems, como se le conoce en la investigación, y a su vez esas preguntas a veces se pueden homogeneizar en categorías, ¿sí? Y por supuesto entonces vamos a hablar de que cuando se van a tabular van a tabular con base a categorías o con base, no sé, una categoría. Hablemos de repente como el ejemplo de la tesis. Vamos a hablar de cultura organizacional. ¿Qué preguntas haría sobre cultura organizacional? O sea, no sé, quizás haga 5 o 8 preguntas relacionadas a cultura organizacional. Y esa es una categoría. Quizás otra pregunta sobre cultura organizacional sea hablar de liderazgo. Voy a hacer unas 6 preguntas de liderazgo. Esa es otra categoría. De tal suerte que de mi investigación, de mi encuesta, haría varias categorías y que en cada una de las categorías habría varias preguntas, ¿sí? O varios ítems. Bueno, corresponde en esta primera actividad que ustedes ya, se supone que en el tema anterior, en la semana anterior, cuando hablamos de recopilación, no solamente era definir en términos generales la parte teórica de cuál es su recopilación, sino que ya desarrollar el cuestionario que ustedes van a aplicar, y que en esa segunda semana ya empezarían a aplicarlo, para que en esta tercera semana, si no lo han aplicado, sería lo primero que tendrían que hacer, para que con base a ello ustedes ya hagan la tabulación, la graficación y interpretación de cada una de esas categorías o de esos ítems. Yo les decía Excel y PowerPoint porque es más fácil que ustedes pasen en una base de datos de Excel todos los valores de sus encuestas, y que de ahí puedan exportarlo para hacer las gráficas en PowerPoint. Finalmente, una vez que ustedes ya tengan el documento de Excel, PowerPoint, vaya, van a tener que interpretarlo. Quizás toda esta información lo tengan que pasar a un Word, donde van a poner la tabla que van a extraer de Excel, la gráfica que van a extraer de PowerPoint, y después una pequeña párrafo donde van a hacer la interpretación de lo que descubrieron en la tabulación y en la graficación. Y finalmente ese documento de Word, donde están los 3 elementos, lo van a tener que convertir en PDF para que me lo entreguen a mí. Pero esa es parte. Por eso yo les pongo Excel y PowerPoint, porque serían las herramientas más fundamentales para que sea su hoja de trabajo y puedan presentar esta parte de la actividad número 1.
Dice aquí, se deberá presentar tablas y gráficas en Excel y PowerPoint de la información recopilada para análisis e interpretación de los resultados. El número de tablas y gráficas dependerá de los ítems y de las categorías, insisto, del instrumento de recopilación, es decir, de su encuesta. ¿Qué material de apoyo van a utilizar? Pues del análisis cualitativo-cuantitativo de las páginas 95 a las 114 del libro Metodología de la Investigación en las Ciencias Sociales del autor Rosendo García Martínez. ¿Qué voy a calificar en esta primera actividad? El diseño de la gráfica. Para empezar, el diseño de la gráfica va a quedar a criterio de ustedes. A veces habrá alguna categoría o algún grupo de cuestionarios, ítems o de preguntas que valdría la pena hacer un diagrama de pastel. Había otros que quizás convenga hacer histogramas, y de los histogramas hay muchísimas que tengan mayor referencia. Quizás en otros sea mejor hacer puntos de dispersión. Eso ustedes lo van a elegir o definir a su criterio y dependiendo del tipo de preguntas que vayan a hacer. ¿Sí? Por eso les menciono aquí que va a criterio de ustedes el diseño de las gráficas. Una vez que ustedes ya hayan hecho, las tablas en Excel, la gráfica PowerPoint, insisto, lo pasan a Word, tabla, gráfica, vean el ejemplo de la tesis, cómo lo desarrollaron y cómo está prácticamente después parafraseado en una interpretación de resultados. Esa compañera, esa tesis hizo de manera independiente la tabla de Excel, la gráfica de PowerPoint, lo pasó después a Word y de ahí interpretó. Eso es lo que van a hacer ustedes. ¿Qué voy a calificar? Pues que existan, aquí no necesariamente, y eso si queda que ustedes tendrían que graficar graficar, a ver una gráfica por cada una de las preguntas. Pudiese ser que solamente se haga una gráfica por cada categoría. Supongamos que, no sé, mi cuestionario tenga 10 categorías y de cada categoría tenga 10 preguntas. Quiere decir que va a ser un cuestionario muy amplio de 100 preguntas. No es necesario muchas de las veces hacer una gráfica por cada una de las 100 preguntas, sino que una gráfica por cada una de las categorías. De tal suerte que nada más tendría 10 gráficas, pero eso queda que ustedes con base a lo que ustedes van a elaborar o van a leer en la parte teórica. ¿Qué voy a calificar? Por cada ítem deberá tener una tabla gráfica y un breve análisis de interpretación de resultados. Insisto, por cada ítem, no necesariamente por cada ítem del cuestionario, también puede ser por cada categoría, pero eso es lo que ustedes definan. La actividad número 2, presentar en Word la propuesta. Se debe presentar en el índice, ¿sí?, en Word de manera tentativa o preliminar de la tesis propuesta. Y aquí quizás no sea como tal un índice, sino una tabla de contenido. Recuerden, ¿cuál es la diferencia entre un índice y una tabla de contenido? En el índice ya está los temas, subtemas y demás con su número, con el número de páginas. Pero como quizás estoy construyendo mi documento, todavía no sé el número de páginas. Así que, y una tabla de contenido es relacionar todos los temas, subtemas, pero sin poner el número de páginas. Entonces, aquí yo les digo, si ya avanzaron el proyecto y que ya tienen número de páginas, pues adelante. Si no, basta con que hagan una tabla de contenido de los temas, subtemas que va a contener su tesis. ¿Qué voy a calificar aquí? Por supuesto, si ya están avanzando en su tesis, pues ya tiene que leer el formato APA. Y obviamente eso lo da el Word. Por supuesto, eso quiere decir que el desarrollo de su índice ya está vinculado tipo APA para que todo esté conforme a la normatividad que menciona el formato APA. Ok. Para que yo defina la estructura de mi tesis, aquí no me voy a guiar del libro Cómo investigar en ciencias sociales en las páginas del tema de estructuras, de la página 221 a 235. Allá voy a tener un poco de referencia, pero ya de manera más práctica también puedo tomar como referencia el ejemplo de la tesis. ¿Qué voy a calificar? Que el formato sea estrictamente con el recurso didáctico del libro para su diseño de ustedes. Que la tesis del libro y de la tesis son los dos elementos y todo en formato APA. Y después me lo envían en formato PDF. ¿Qué voy a calificar? Que esté debidamente en formato APA. ¿Cómo lo voy a saber esto? Por supuesto, el desarrollo de la tabla o el link que me van a mandar en Word, pues es 1, 2, 3 hojas a lo mucho que me van a mandar ustedes. Pero si ustedes lo están desarrollando en formato APA en la computadora, yo puedo saber perfectamente que ya está en formato APA.
Si no lo detecto, por supuesto no va a tener el puntaje necesario. Y la pregunta o la actividad número 3 es que hagan ustedes la evaluación docente. Como yo les dije en la parte de la introducción al tema, particularmente en esta materia, la evaluación docente no es tanto la evaluación hacia conmigo como el docente, sino la evaluación como asesor de tesis, director de tesis, porque acuérdense en el video de introducción les platicaba que el gran conflicto que existe básicamente en las tesis es que no se ponen de acuerdo o no homogeneizado los criterios que deben de seguir todos los asesores, revisores, directores de tesis. Y eso hace que una tesis sea muy complicada de hacerlo, muy tedioso, muy largo, que muchas veces se quedan abandonadas las tesis y que hoy por hoy en las universidades públicas o privadas nadie elija la opción de tesis, la eludan. Es más, todas las carreras siempre al final tienen una materia final, como en el caso de ustedes, donde le van a poner a hacer una tesis. Pero créanme que por más que se esfuercen ustedes, y es más que en esta materia se logre concluir una tesis, no se van a titular por la tesis. Uno, porque la escuela, ya les comentaba, no se preocupa por fomentar la investigación. Prefieren otros mecanismos de titulación que son más sencillos, menos burocráticos, menos complejos. Entonces, con esta tercera actividad, pues quizás sea un poco que me califiquen a mí como docente, pero más bien como asesor de tesis y por supuesto que pongan por ahí que se puede mejorar como asesor director de tesis. Esa sería la tercera semana.